Un jefe te dice qué hacer. Un líder te inspira a hacer las cosas y, mejor aún, las hace contigo. Hoy vamos a hablar de este tema que creo que es importantísimo poder tocarlo, así que atentos que hoy se viene muy bueno. Hoy estamos con este tema en Al Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en que estés viendo este video. Yo creo que es un tema importantísimo que vamos a tocar el día de hoy. Pero sin más, yo soy Kevin Tamay, acompañándolos el día de hoy aquí en Al Punto, donde tratamos temas cotidianos, pero justamente, como dice el nombre, vamos directo al asunto. No nos vamos a enredar en mucha teoría. El día de hoy me acompaña un gran amigo, una persona que considero que es alguien de quien yo he aprendido mucho. Espero que ustedes también aprendan un poquito más también de él y de lo que también él viene a compartirnos el día de hoy. Les presento a mi gran amigo y líder, Richard Díaz. Richard, bienvenido al Punto. Gracias, muchas gracias, Kevin. Emocionado, y también quiero felicitarte por este programa, por este proyecto que has iniciado. Y nada, estoy aquí para servirte como siempre y para poder dar de mí lo mejor. Genial, genial. Bueno, gracias por acompañarme el día de hoy. Como ustedes saben, Al Punto es un programa dirigido o conducido, mejor dicho, por mi persona y por el pastor pues Arturo Arias, ¿no? Que como habrán visto no se encuentra el día de hoy, pero siempre vamos a tener unos espacios especiales con invitados especiales para tratar temas muy específicos, y es por eso que decidimos invitar a Richard el día de hoy para que nos pueda contar un poquito más sobre él, sobre su experiencia y sobre todo este tema que yo creo que va a ser muy picante mientras lo desarrollemos. Así que nada, entramos de una vez en asunto, entramos de una vez al punto, pues, como es el programa, ¿verdad? Claro que sí. Richard, yo te conozco ya un buen tiempito. Sé que aparte de ser un líder en la iglesia, en Comunidad Cristiana Boiva, eres un empresario, eres alguien que dirige, tiene a su cargo un personal, que llevas años en este rubro, que incluso has tomado una postura de liderazgo no solamente en la iglesia, sino también en tus negocios. Y es por ahí donde quiero iniciar. Muchos se preguntarán, ¿pero qué hace Kevin con un casco en la cabeza? No es que esté ocultando algo o que de alguna manera pues esté cayendo el set para prevenir, sino que quería de alguna manera poder entrar en asunto o en el tema justamente con conocer a Richard desde el punto de vista como jefe. Porque como habrán visto, como iniciamos el programa, queremos ver esa diferencia entre un jefe y un líder, ¿no? Que yo creo, estoy completamente seguro que hay una diferencia, ¿Y cuál de las dos posturas sería mejor al momento de interactuar con un personal, con un grupo de personas, con amigos, con familia? ¿Es mejor tener una actitud de jefe o a lo mejor una actitud como líder? Entrando a conocer un poquito más de ti como jefe primero, ¿cómo ha sido esta etapa tuya durante todos estos años de lidiar con personas y de tener una postura como jefe, no como líder? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Tratar con personas es complicado? Siempre, definitivamente sí. Particularmente, sí me he visto en la necesidad de ir afinando detalles en mí respecto hablando laboralmente, el personal, porque llevo mucho tiempo ejerciendo liderazgo, aprendiendo de liderazgo en la iglesia, y ya es parte de uno. Entonces, cuando tomas posición en el trabajo, hay algo que aflora naturalmente, y valgan verdades, la gente no todos están preparados para recibir liderazgo. Hay gente, y que es normal,
están acostumbradas a solo recibir órdenes. Sí. Lo que menos esperan es que les estés preguntando, oye, ¿cómo estás? ¿Todo va bien? ¿No? Tienen más un formato de yo vengo a hacer lo que me han dicho y eso hago. Sí. Y justamente teniendo esa premisa, ¿qué entiendes tú por esta diferenciación entre un líder y un jefe? ¿Cómo lo diferenciarías tú? La lista es larga, es muy larga. Pero al punto, por favor. Claro. 2 que 3. Ok. Mira, un líder te va a enseñar a hacer las cosas, para empezar. Un jefe simplemente te dice que las hagas. Un jefe va a estar enfocado siempre en los resultados, mientras el líder, adicionalmente a eso, va a estar preocupado por el proceso también. Un jefe te va a decir, necesito que hagas esto, y un líder te va a decir, vamos a hacerlo. Sí. Pero dentro de esta dinámica entre, digámoslo así, empleador, empleado o discípulo, líder, ¿qué efectos tú puedes o qué has notado que ocurre cuando una persona es tratada primero como un discípulo a diferencia de alguien que es tratado como un empleado? Ya hablando netamente en un sistema organizativo, no necesariamente empleado-empleador. Vamos a poner un ejemplo. Las organizaciones eclesiásticas, digamos, funcionan como cualquier organización con personas que están a cargo de determinadas funciones y personas que tienen que recibir órdenes de estas personas también. Pero ¿qué efectos has visto que ocurre si estas personas, que no son necesariamente un jefe como tal, pero actúa como jefe en lugar de actuar como un líder, crees que trae algún efecto positivo o negativo dentro de estas, hablando de iglesia netamente, dentro de estas organizaciones? ¿Crees que es mejor actuar como un líder o como un jefe, hablando de iglesia? ¿O ambos? No siempre. No siempre es bueno tener una sola postura. Yo creo que hay que crear un híbrido. O sea, de ambos lados, un poco. Sin usar extremos. Exacto. O sea, mucho de uno sí puede generar confusión y hasta problemas. Mira, básicamente, cuando la gente se mueve bajo una jefatura, ¿no? Tú vas a encontrar que muchos de ellos trabajan bajo el miedo. Sí, pues. Sí, o sea, tienen temor a que les llamen la atención, tienen temor a que los sancionen, ¿no? Entonces se mueven bajo el temor. Sin embargo, cuando hay liderazgo y solo se mueven bajo el liderazgo, la gente aprende a hacer las cosas por amor. Pero tomando el caso que tú me dices, se necesita un híbrido de las dos. Porque mucho de uno puede confundir a la gente y en realidad lo que uno necesita muchas veces son resultados rápidos que solo una jefatura te podría dar. En el caso del liderazgo, requiere invertir más tiempo en la persona para obtener los resultados. Sí, pues. Es increíble, porque creo que lo has dejado muy claro y netamente alguien que tiene experiencia en temas de jefatura podría tener ese concepto con respecto a eso. Pero, ¿crees que, por ejemplo, tú dices que es positivo dentro de la iglesia al menos tener esta simbiosis, por así decirlo, ¿no? de una jefatura a un liderazgo? ¿Crees que se haya confundido estos roles actualmente dentro de la iglesia? ¿Crees que haya pasado eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En algún momento, quien entra a laborar en una iglesia, no te hablo de servicio, quien entra a laborar en una iglesia, muchas veces entra con la idea de que acá todos son muy buenos, me van a tratar siempre muy bien, siempre se van a preocupar por mí,
Ujú. Y valgan verdades, sí, uno se preocupa por la gente, pero uno quiere, como en cualquier lugar, como en cualquier centro de trabajo, uno quiere resultados. Quiero decirte que ese me dio un poquito de miedo. Me Te, imagino que sí. te vi como jefe, ¿no? Te vi como jefe, un poquito. Aunque, como dato adicional, ¿ya? Richard, en algún momento de mi vida, fue mi jefe también. Él es mi líder Sí, ahorita. Y bueno, desde el momento que lo conocí, fue mi líder, ¿no? Pero en algún punto fuiste también mi jefe, sí, ¿no? así es, Por eso que claro. ese Te trae me recuerdos. trae recuerdos. Creo que he despertado un trauma. Algo así. No. Sergio siempre fue muy correcto también como jefe. Por eso también creo que es importante entender que debe funcionar esta simbiosis o este equilibrio en ambos bandos, ¿no? Tanto en un sistema organizacional de iglesia como en un negocio, en un trabajo, que imagino que también tiene que cumplir metas, tiene que proveer soluciones rápidas, ¿no? Pero tampoco llegar al otro extremo de llegar a maltratar a la gente, Así ¿no? es, así es. En toda organización, eclesiástica o no, el elemento humano es sumamente importante, totalmente. Mm, sí. Así que ya saben, si tú eres jefe o líder incluso, tiene que haber esta armonía entre saber cómo tratar a la gente, ¿no? Ahora está muy de moda esto de las educaciones blandas, no recuerdo el nombre. Habilidades Habilidades blandas blandas, ¿verdad? Justamente para tratar al bueno, personal, manejo de... Sí, exactamente, ¿no? exacto. Genial que en este tiempo se esté usando mucho de eso para poder educar a la gente, para poder también generar este tipo de trabajo en equipo que creo que era lo que Jesús quería, ¿no? Mm, ¿No? ¿Quién mejor que Él para enseñarnos a trabajar en equipo, ¿no? Él con su equipo tan diverso, con distintos tipos de personas, pudo manejarlo, ¿no? sí, Pudo salir sí, sí. adelante. Un Pudo libro salir adelante. bastante lleno de folclore. Eh, sí. Sí, porque esto es un error también, ¿no? Pretender querer tener personas a tu cargo que sean perfectas o que todos lleguen a la meta esperada, que den resultados al 100% positivos, ¿no? Si no pasó con Jesús, con su grupo, donde hubieron problemas, hubieron faltos de obediencia, incluso con el mismo Jesús, siendo Jesús, ¿por qué esperar que llegar a tener un equipo perfecto o que actúe y que todo sea como uno espera que sea, ¿no? Eh, o realmente esa es la meta, llegar a tener un equipo perfecto. Yo creo que la meta es tener un equipo que trabaje en armonía. Mm, Mira, sin ir muy lejos, tú puedes ver en el fútbol que no hay equipo campeón que esté lleno de estrellas. Mm. O sea, imagínate un equipo lleno de Messis, lleno de Ronaldos. O sea, no existe y si existiera no campeonaría. Que de hecho ha pasado, ¿no? Cuando Messi estuvo en el PSG, estuvo Messi, Mbappé y Neymar. O sea, Mm, imagínate esa plancha. Y no campeonaron. No llegaron a un campeonato. No ganaron ninguno. como muestra un botón. Como muestra un botón. Genial. Em, Siempre he pensado que la mejor manera de enseñarle a alguien, que tiene que ver mucho con el tema que tratamos en el programa pasado con el pastor Arturo, hablamos sobre la enseñanza, ¿no? Y cuán bueno es aprender y también a saber enseñar. Eh, ¿Crees que un ejemplo puede llegar a inspirar mucho más a alguien que está debajo de ti o a alguien que tienes a tu cargo? Tanto en el sistema empresarial como en el sistema de iglesia. O sea, ¿podrías decirle algo a alguien sobre determinada cuestión que tú no estés haciendo? ¿Crees No, que tenga el mismo impacto? no, no podría. Me castiga la moral. Definitivamente no. Trato de ser coherente entre lo que digo y lo que hago. No exijo algo que no estoy capaz, no exijo algo que no me sienta capaz de hacer, Mm, eh, porque automáticamente me sentiría mentiroso, mm, ¿no? Y el impacto definitivamente sí, es mucho más profundo, es mucho más impactante para una persona
predicar con el ejemplo que con palabras. Es más, yo te podría dar, digamos, una charla acerca del liderazgo que me va a tomar 30 minutos y luego de eso no vas a escuchar de mí hasta que vuelva a tomar el micrófono. Sin embargo, si yo te predico con el ejemplo, vas a aprender de mí cada que me veas. Entonces, oportunidades de predicar con el ejemplo son mucho más amplias, ¿no? Luego, la gente se siente más inspirada porque aprende a amar lo que hace. O sea, Sí. ve los resultados que generan tus actitudes y los anhelan para sus vidas. Es automático. Sí. Bueno, creo que el programa es un vivo ejemplo de que hacer lo que amas te lleva a lograr cosas y resultados de repente mucho más impresionantes que alguien que simplemente los hace porque los tiene necesariamente que hacer, ¿no? Yo soy un ejemplo de eso, ¿no? De justamente tratar de inspirarme de personas que, al igual que yo, han tenido las dificultades o los problemas en su momento de querer alcanzar o lograr determinado objetivo, que creo que como todos, pero justamente el ver cómo estas personas a las que yo miraba, ver que ellas lo lograban, me inspiraba justamente a creer de que era posible, es posible, se puede lograr. Así es. Es difícil, claramente. O sea, acá no vamos a mentir a la gente de que es sencillo, de que ya incluso estando en los caminos del Señor las cosas pueden darse tan perfectas como uno esperaría. Y no es tan así, ¿no? O sea, Dios nos garantiza el éxito, pero no te dice que la vas a pasar bien en el proceso, en el camino, ¿no? Exacto. O sea, Jesús es el mismo. Para mí Jesús es el mejor ejemplo en casi cada aspecto de la vida, porque lo vivió en carne propia, ¿no? Lo pasó y Él es el mejor reflejo de eso. Es el mejor reflejo. Sí, pero y mira que cuando uno llega a Jesús, tú recibes la salvación, pero junto con la salvación no llega una varita mágica. O sea, esto no es magia, esto no es truco. Definitivamente hay ecuaciones, hay fórmulas para hacer las cosas. Y mira, no hay, matemáticamente hablando, ¿no? Tú compruebas la ecuación de diversas formas y para que nosotros comprobemos la ecuación nos basta ver lo que los demás hacen y ver que funciona. Sí. Entonces ese es el ejemplo que uno sigue si es que lo anhela. Genial. Sí, pues. Sí que ya saben. Qué mejor manera de inspirarse que buscar justamente estos referentes que te inspiren a eso, ¿no? Como de alguna manera me sentí un poquito, volví a esa época en que Richard era mi jefe. Te había asustado. Sí. Creo que vamos a cambiar el tono de la información, ¿no? Voy a proceder a sacarme el casco también ya para ya no sentarnos tanto en la actitud de Richard, en este caso como jefe, sino conocerlo un poquito más como líder. Más que conocerlo es que él nos puede hablar sobre sus vivencias. Así que voy a proceder, por favor, a quitarme el casco. Sí, ya, una peinadita por ahí. Listo. Ahora sí. Si bien es cierto, hemos hablado de que es importante tener justamente estos referentes que nos enseñen con el ejemplo. ¿Qué líderes o qué personas tiene Richard que cree que lo inspiran a esto o que ve un reflejo de liderazgo saludable para poder imitar? Y he tenido muy buenos mentores. Estoy agradecido con Dios por las personas que ha puesto en mi camino. Pero debería mencionar, en primer lugar, a mi padre, a mi papá, que es una persona que me inspira por las cosas que hace, por los sueños que tiene, por cuánto se esmera. Pero mire, él es un caso muy peculiar también porque él ejerce liderazgo y él no sabe que lidera. ¿No? Es una persona que influye en la gente, pero no conoce el impacto de lo que está haciendo. Es curioso, ¿no? Es curioso porque pasa mucho con algunos papás. Recuerdo que mi papá en su momento, cada vez que salíamos al mercado,
los influencers que existen ahorita le quedaban enanos al costado de él, porque él, cuando íbamos al mercado, saludaba a medio mercado, y medio mercado lo conocía, ¿no? Y él vivía saludando a media gente, ¿no? Recontra influencer. Pero a veces, como tú dices, hay personas como tu papá que ejercen un liderazgo sin saberlo, ¿no? Sí. Y ese es el caso de las personas que tienen liderazgo nato. Otros, como en mi caso, hemos tenido que aprender del liderazgo. Pero bueno, después he tenido muy buenos líderes. Por mencionarte, pues, Giancarlo Cabrera, excelente persona, top de líder. Juan José Leguía también me enseñó a perseguir los sueños y a prepararse también para el propósito. Y hoy por hoy, pues, con el pastor Sergio Hornung, que me enseñó el valor de mis palabras. Tú vas a entender que Él cumple lo que promete y no va a prometerte algo que Él no pueda cumplir. Sí. Y lo digo de primera mano también, lo conozco. He aprendido muchísimo del pastor Sergio en específico, también de los pastores mencionados anteriormente, ¿no? El pastor Juan José en su momento fue una persona que me enseñó mucho, porque te estoy hablando del Kevin de, no sé, pues 21, 22 años, que soñaba comerse el mundo, y que cuando me senté a conversar con el pastor Juan José, él me dijo, está bien, pero aguanta, ¿no? Espera. Me enseñó mucho a entender de que debía prepararme y capacitarme para comenzar a alcanzar y lograr estos sueños que yo tenía. O sea, en esa época, con las justas, tenía para invitarme a una hamburguesa yo. O sea, con eso te digo todo. Y pretendía ayudar de repente a más personas, ¿no? Cosa que no está mal, porque uno no debe esperar tener mucho para ayudarlo, pero sí era importante que yo entendiera que debía amar a los demás como me amaba primero a mí mismo. Y si yo no estaba bien a mí mismo, es porque no me estaba amando. Entonces, tenía que comenzar conmigo. Todo tiene que iniciar en casa para luego salir afuera, ¿no? Fue el mejor consejo que hasta ahora lo recuerdo del pastor Juan José, y me encantaría en algún momento volver a conversar con él. De pronto. Sí, esperemos se dé en algún momento. Creo que con toda la experiencia que ha ganado él también, creo que tendría mucho que decir en este punto en que nos encuentra ya la vida, ¿no? Nada, mandamos un saludo al pastor Juan José si nos está mirando. Y está cordialmente invitado cuando esté por estas tierras peruanas. Genial, Richard. Hablábamos un poquito de tu papá y de esto, o de los papás en general, que a veces ejercen un liderazgo sin saberlo. ¿Tú crees que un líder nace o llega a hacerse en el camino? Yo creo que es de las dos. De las dos. También es una simbiosis. Sí. Hay personas que nacen con ciertos patrones, con ciertas características que los hacen influenciadores de los demás y no precisamente se han preparado para eso. Y hay quienes sí han tenido que prepararse en el liderazgo. Personalmente, yo era una persona bastante cohibida, bastante introvertida. Bueno, creo que lo sigo siendo, pero pulida por el liderazgo, ¿no? Son ya muchos años, 20 años aprendiendo de liderazgo en la iglesia y bueno, aparte de los cursos que te puedo dar en la universidad, pero yo casi que ni los contaría porque el verdadero liderazgo te lo enseña la Biblia. Sí. Entonces, ya es parte de mí, pero es algo que he tenido que aprender, es algo que he tenido que ir sumando a mí. No creo o no siento haber nacido con eso, me ha tocado aprender. Sí. Se ha tocado. Bueno. Se ha tocado, sí. Imagínate, muchos que no me conocen, yo socialmente soy muy introvertido. También. No, si fuimos al mismo colegio. Es increíble que ambos, que somos introvertidos, estemos transmitiendo un programa, ¿no? Sí. Es un programa para flemáticos. Sí. Entiéndanos un poquito por ahí. Pero sí, o sea, hemos tenido que remar más fuerte, más duro en la vida para poder ser un poquito más comunicativos, para poder llegar a la gente.
para que la gente nos llegue a entender, sobre todo, ¿no? Algo que siempre he tenido problemas. Yo, por ejemplo, he tenido problemas de dicción. De hecho, los sigo teniendo. Desde pequeño tartamudeaba mucho. De grande también. Ya menos, pero sí, siempre me ha costado. Entonces, estos problemas de comunicación siempre han sido muy presentes en mi vida. Y me dedico a las comunicaciones. No tiene sentido. Lógicamente no, pero mira, yo me quedo con algo que me dijo personalmente el pastor Andrés Corson en una oportunidad que estuvo acá por Lima y tuvimos una conversación. Me dijo, mira, los extrovertidos o los de temperamento sanguíneo, como lo quieras llamar, pueden conquistar el momento. Y como que sí, son muy llamativos y bueno, ¿no? Pero luego me dijo algo que sí me dejó frío y me lo dijo así. Pero los flemáticos podemos conquistar el mundo. Y estábamos en mi auto, recuerdo ese día, y me quedé corto de palabra para responderle, porque realmente impactó ese comentario y me hizo reflexionar mucho en qué virtudes tenía y qué cosas me faltaba y que eso no debería ser impedimento. Sí. Y tiene mucho sentido, porque si uno revisa la historia, y eso lo comentábamos en el programa anterior, las personas que han logrado o que han hecho historia, valga la redundancia, con sus éxitos, con sus logros, han sido personas muy introvertidas. Muchas de ellas se descubrió tiempo después, cuando ya se le dio nombre a este síndrome, que eran personas con síndrome de Asperger, ¿no? Y para aquellos que saben, o para los que no saben, este síndrome tiene mucho que ver es un grado de repente menor de autismo, pero que atañe a personas que son introvertidas, ¿no? Que no son muy sociables. Pero mira el éxito que lograron, mira el impacto que tuvieron en el mundo, ¿no? Así o sea, es. Steve Jobs era Asperger y mira lo que logró. Steven Spielberg, en fin, son una gran cantidad de personas que han pasado por eso. Y así que si tú eres introvertido, créeme, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Así Hay es. esperanza. Así es. Richard, me gustaría poder conocer ya un poquito más, siendo un poquito más chismoso, alguna experiencia personal que hayas tenido, donde hayas tenido que decidir si ser un líder o ser un jefe. Me hablas de mi comportamiento frente a la gente. Sí, alguna experiencia que te haya pasado, ya sea en el trabajo, en la empresa o en la misma iglesia, donde te hayas visto envuelto en esta disyuntiva de saber si tengo que actuar como líder o actuar como un jefe. Mira, tengo modos, dependiendo del lugar en el que estoy. Si estoy en casa o si estoy en iglesia, activo el botón de papá, de líder, ¿no? Pero si estoy en el trabajo, tengo que empezar a graduar cómo soy con los demás. No me considero un tirano, no me considero un dictador, ni en lo más mínimo. Siempre demuestro a la gente que siempre demuestro a la gente que son importantes para mí. ¿Okay? Y ya te hablo solo en el ámbito laboral, Claro. solo con el personal de trabajo. Pero tampoco permito que conozcan de mí ese lado tan pastoral, digamos, porque algunos pueden aprovecharse de eso. Nos pueden exceder su confianza con eso. Entonces, saben quién soy, saben en qué creo, pero no me exhibo como ese líder pastoral delante del personal, no podría hacerlo. Para evitar confusión en ellos y para que los resultados no se trunquen, ¿no? Uh-huh. Sí. Igual yo imagino que en el proceso has tenido que cometer algún tipo de errores que has tenido que subsanar, ya sea como líder o como jefe, imagino, ¿no? Porque creo que y es lo que hablamos en el programa pasado, ¿no? Que muchas veces los errores
te enseñan mucho más que los logros que puedes obtener, ¿no? De los errores aprendes más y ya aprendes incluso a cómo no tienes que hacerlo o por qué camino más o menos dirigirte ya ahora, ¿no? Pero sí has tenido que cometer errores, imagino, como líder o como jefe, ¿no? Muchos, muchísimos. La lista también es larga. Y eso es Pero- importante, que tener a alguien, y lo hablamos el programa pasado con el pastor, y él siendo pastor también decía que si estás con alguien que pretende ser un líder y te muestra perfección, Ujú, aléjate de esa persona, decía el pastor, ¿no? ujú. Sí, Y es sí, lo que lo tú escuché. mencionas, o sea, y el escucharte decir que has tenido muchos errores, tanto como jefe o como líder, dice mucho de ti. Mm. Pero sí los has tenido, y bastante. Claro, claro, mencionas. no he venido a inventar. Claro que sí. Mira, esto... ah, al inicio uno puede creer que por alzar más la voz, la gente te va a hacer caso. Sí. Y no es así. No. No es así. Puedes generar una reacción adversa a lo que realmente quieres. Es en cuanto a mostrarme como jefe, ¿no? Ujú. O pretender creer que la gente entiende lo que estoy diciendo. A veces es necesario ser más explícito. Suponer que el personal está captando mi idea es un grave error. A veces es necesario ir un poquito más lento en explicar lo que quiero lograr o lo que quiero que hagan para obtener el resultado que deseo. Sí. Y eso tiene mucho que ver con la administración. Tú has estudiado administración. Sí, yo soy Es administrador, administrador de empresas, carrera. profesión. Y se nota. Cuando lo hablas, se nota. Ahora, no tienes que ser un egresado de administración para estar en la obligación de saber cómo administrar tus relaciones, tu familia, tu situación económica. ¿Cómo se lo dirías a estas personas que tienen personal a su cargo, ya sea en el trabajo o en la iglesia, para saber administrar esto? Tienes que invertir en la gente. Tienes que invertir en la gente. Si quieres obtener lo mejor de ellos, hablando solo en el ámbito laboral, si quieres obtener lo mejor de ellos, ellos necesitan percibir que tú estás dando lo mejor para ellos. Darles un ambiente laboral cálido, digamos, que sea armonioso. O sea, no tienes que pintar de rosado las paredes, ¿no? Pero un ambiente donde la comunicación sea primordial, las normas sean claras, los estatutos sean claros y conocidos por todos, donde las reglas de juego estén sobre la mesa. Mientras más claro seas con la información, la gente sabrá cómo moverse y cómo no también. Y darle ciertos detalles en el sentido de comodidades en el momento de su refrigerio, por ejemplo, de que tengan un ambiente donde puedan descansar, que así como exiges el máximo de ellos en el horario laboral, también perciban que tienen durante esa hora de refrigerio, por ejemplo, un lugar donde puedan descansar, ¿no? Que se sientan en un lugar digno para poder laborar. Sí, genial, genial. Y aplica para ambos, tanto en lo empresarial como en lo eclesiástico o en cualquier organización, ¿no? El darle valor al personal, a la gente que te está apoyando. Y aún, no sé si más, pero sí es importante mencionarlo, ¿no? Es las personas que sirven dentro de una iglesia, que al fin y al cabo es un servicio que ellos dan, darles también este valor, ¿no? Porque se habla mucho, sí, hemos hablado de hecho del liderazgo, pero también que quisiera mencionar, ¿no? sobre las personas que están a tu cargo, enfocarnos y darnos un tiempito para honrar también sus vidas, darles ese valor que les corresponde, ¿no? Dentro de lo que ellos están desempeñando, ¿no? Y créeme que un empleado, como dicen, ¿no? Un empleado feliz trabaja mejor, dicen por ahí.
tú me lo corroborarás, tú que tienes años trabajando con un personal. Yo no sé si un personal trabaja mejor bajo mucha presión o cuando, no cómodo, porque también la comodidad lleva a una mediocridad también, ¿no? Pero sí que se sienta valorado en su trabajo. No sé si los chinos tienen una filosofía un poquito más cruda con respecto a lo laboral, ¿no? Pero nuestra realidad es distinta, ¿no? Al menos en Perú o en Latinoamérica como tal es un poquito distinta, pero qué bueno es darle ese valor a las personas que les corresponde, ¿no? Era importante mencionarlo. Sí, mira, a veces uno comete el error de que mientras más presiona a la gente va a obtener más resultados de ellos. Cuando deja de interesarte el personal, cuando deja de interesarte a alguien como persona y solo quieres resultados de tarde que temprano puedes generar que esta persona se sienta humillada. Puedes lastimar a la persona, puedes humillar a la persona, puedes incluso hasta destruir a la persona cuando lo que te importa son los resultados y no la persona. Y bajo este concepto, definitivamente no vas a sacar lo mejor de él. No vas a obtener los mejores resultados de esta persona. Sí, porque tarde que temprano la paciencia, me imagino que de esta persona terminará, ¿no? Y hemos visto desenlaces terribles entre empleado y empleador, ¿no? Que desemboca en algo terrible o agresión verbal o física, ¿no? Sí, sí. La idea no es esa, ¿no? Y yo lo he visto en ambos bandos, tanto en lo laboral secular como incluso en lo organizativo o lo organizacional dentro de la iglesia, ¿no? No lleguemos a esos extremos, no hay por qué, no tiene sentido. No lo volvería a hacer tampoco. Así es. Como saben, Richard, ya lo hemos mencionado, él es administrador de profesión. Ha sabido Richard administrar, déjeme decirle, muy bien también su hogar, su familia. Tanto así que él tiene también una pequeña organización dentro de su hogar, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes, Richard? Tengo 4 hijos. Tiene 4 hijos. Tiene 4. Y de hecho es importante mencionarlo porque al tener una familia de esos números en estos tiempos sobre todo, ¿no? Que está tan de moda el simplemente acceder o tener esta esperanza de solamente llegar a tener un hijo porque las condiciones no dan, la realidad supera muchas veces los deseos que uno pueda tener como tener una familia numerosa. Y mira que está siendo bastante generoso porque yo diría que incluso hay gente que ni siquiera piensa tener hijos. Sí. Es más, Sí. que lo que tienen es un perrijo, Sí. ¿no? O un gatijo. Sí. Me han criticado mucho por criticar a los que tienen familias diversas. Pero sí, bueno. Pero a lo que iba, con respecto a tu familia, ¿no? Yo imagino que en algún punto has tenido que liderar a tus hijos, tomar esta postura de papá, como que papá lidera o papá también jefe, porque los hay, yo en su momento lo tuve también. Pero ¿cómo ha sido esto en tu experiencia con los 4 hijos que tienes, ¿no? Es un reto. Formar familia siempre va a ser un reto. Y lo que no escapa de mi labor como padre es la corrección. La Biblia lo enseña, que Dios al que ama corrige y disciplina a todo aquel que recibe como hijo. Entonces, es lo mismo en casa. No me van a aplaudir mis hijos cada vez que los corrijo. De hecho, no les agrada. Pero corregirlos es una inversión a futuro también. Sí. Estoy invirtiendo en su formación, estoy invirtiendo en su transformación, porque estoy tallando en ellos la persona que quiero que sean mañana, Sí. bajo los preceptos y parámetros bíblicos que se nos ha infundido, ¿no? Y eso que imagino que
Cuando hablas de corrección, ¿te refieres a corrección con amor? Por supuesto. Porque a veces se puede confundir eso. No, no, definitivamente no. O sea, no puedo corregirlo airado. No puedo corregir a mis hijos o castigar a mis hijos con ira. Trato de hacerlo con amor, de demostrarles que lo hago con amor. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque lo que menos quieren ellos es recibir corrección. Pero bueno, es un trabajo de todos los días, es una lucha de todos los días. Y estoy agradecido del trabajo que mi esposa hace en casa también porque veo los resultados en mis hijos. O sea, son niños alegres, son niños agradecidos. Ellos saben adorar, ellos saben alabar. Las cosas de iglesia para ellos es algo muy común. O sea, respiran iglesia constantemente. Entonces, yo creo que la crianza de ellos se la debo más a mi esposa que a un trabajo personal. Bueno, y honramos igual la vida de Maciel, que nos debe estar mirando acá, esposa de Richard. Saludos para ti, Maciel. Esperemos también en un momento poder tenerla acá y poder dar ese otro punto de vista, a ver si ella corrobora todo lo que Richard nos ha dicho el día de hoy también, ¿no? A ver si es verdad. Siempre es bueno tener la otra versión, ¿no? Sí. ¿Por qué te preguntaba de los hijos? Y ya con esto vamos terminando. Porque yo sé, y lo he estudiado incluso, la inspiración que uno da a los hijos es crucial para la sociedad. Porque son estos pequeños los que terminan convirtiéndose en los futuros ciudadanos que alberga este territorio, y por lo tanto son, no sé, pues los futuros presidentes, los futuros ministros, los futuros congresistas, los futuros empresarios, pero también pueden ser los futuros delincuentes, los futuros violadores, tantas cosas que uno ve hoy en día. Y todo radica y nace en la casa. Sí. Ahí nació todo. Así es. Entonces, para mí es importante que puedas cerrar, Richard, con esta reflexión de que al momento de ser un líder puedas inspirarlos con tu ejemplo, porque los enseñó el pastor Arturo el episodio pasado, que los hijos muchas veces no escuchan lo que tú dices, sino aprenden lo que ven de ti. Sí. Entonces, ciérranos con eso para que quede totalmente claro que cuán importante es inspirar en ellos también. Mira, muchas personas se preocupan y trabajan por el mundo que le quieren dejar a sus hijos. Y pocos son los que trabajan en los hijos que quieren dejar para este mundo. Hay gente que se preocupa en formar y crear herencia para sus hijos, pero muy pocos se preocupan en formar a los herederos. O sea, más importante que la herencia siempre va a ser el heredero, palabras de mi pastor. Y sí, definitivamente sí. El buen pastor Myles Monroe, que en paz descanse, dejó un libro que es su obra maestra, que se llama Legado. Y es eso lo que nosotros hacemos, dejar un legado para este mundo. Así es. Mis hijos son mi herencia para este mundo, son mi legado para este mundo. Me reproduzco las enseñanzas de Jesús en ellos para dejar a este mundo buenos hijos que lo dirijan. Genial. Yo creo que esa frase va a ser el sello del programa, la importancia. ¿Por qué? Porque hemos hablado sobre que un líder debe inspirar para justamente inspirar en otras personas y dejar un legado. Eso es. En eso resumimos. Si quieres resumir, quieres que vayamos al punto con lo que hemos hablado el día de hoy, tenemos que ser buenos líderes que inspiren a otros para poder dejar un buen legado. Ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia. En todo lado. Porque siempre hay alguien que nos está mirando, nos está observando. Ahí está, al punto. Ese es el programa. Vamos a borrar todo lo demás. No, mire, si me dejas añadir algo más antes claro. de poder terminar. Mira, solo el legado puede garantizar la continuidad
de tus obras. Sí. Solo Sí. el legado puede garantizar que lo que tú empezaste se llegue a terminar. Sí. Sí. La Biblia está llena de ejemplos de personas que no dejaron un legado y se destruyó el trabajo de años. Efectivamente. A pesar de que Dios estuvo involucrado en el asunto, pero al no haber dejado un buen legado, todo terminó mal, ¿no? Así es. Es importantísimo. Bueno, Richard, creo que hay mucho todavía por ahondar en este tema, porque es importantísimo para mí. Para mí es muy importante esto, el saber inspirar, el tener esta diferenciación entre no actuar como un líder tirano, como un jefe tirano cuando nos toca actuar como líderes que inspiran, y tampoco ser demasiado, no sé si débiles, pero sí tomar una postura de organizacional, administrativa, como un jefe lo hace en un trabajo convencional, en decisiones que a veces se toman en la iglesia, ¿no? Para que el proyecto también ande y camine, ¿no? Era importante poder tenerlo y sé que hay muchas cosas que podemos conversar. Me gustaría poder tenerte en una siguiente oportunidad. Encantado. No solo para hablar de esto, de repente hay muchos más temas con los que podemos conversar contigo, justamente porque entiendo y conozco también tu camino y el legado que estás dejando en tus hijos. Así que estás cordialmente invitado en una siguiente oportunidad para que nos acompañes. Gracias. Aquí, a lo mejor también nos acompaña en la mesa, bueno, en la silla, el pastor Arturo también, y entre los tres podemos ahí debatirnos, aunque el pastor Arturo nos va a comer a los dos. Sí, ¿no? con todo y zapatos. Con todo y zapatos, ¿no? Pero es muy entretenido tenerlo también, porque cada cosa que él menciona es una perla. Es una perla que vale la pena compartirla. Así que va a ser enriquecedor poder tenerte nuevamente. Richard, te agradezco por estar conmigo el día de hoy aquí en Al Punto. A ti las gracias. Y nada, a todos los chicos que nos están viendo, igual, si tienen alguna otra consulta, alguna pregunta o sobre todo algún tema, recuerden que Al Punto está dedicado a tocar estos temas de vivencia diaria, de experiencias cotidianas que tú vives en el día a día, ¿no? Vamos a centrarnos en esos temas que a veces son complicados de hablarlos, de conversarlos. Acá los vamos a tocar, acá los vamos a hablar sin miedo, sin tapujos y sobre todo yendo al punto. Por eso se llama Al Punto. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Richard. Y nos vemos en el siguiente episodio aquí en Al Punto. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas. Este programa se transmite directamente, el programa completo, bajo nuestras plataformas de YouTube. Ahí puedes encontrar el programa y vamos a estar también conectados a través de las redes sociales como Instagram y Facebook. Así que nos vemos en un siguiente episodio aquí en el Al Punto.